Amén. Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante. Y queremos leer las escrituras. Comparte este video. Amén. Esperando que sea de edificación para cada uno de ustedes. Miren lo que la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1, verso 1 al 16 en adelante. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detenieron con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se le conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesan ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de su corazón, de modo que se deshonren entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, los cuales benditos por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí misma retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicida, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente hacen, sino que también se complacen con los que practican. Palabra de Dios. Bajo el tema, en esta hora, ¿verdad?, analizando y compartiendo un ratito con ustedes la palabra del Señor. Por cuanto abandonaron la verdad, Dios lo entregó. Como dijo ahorita, la epístola del apóstol Pablo, una de las 13 que el apóstol Pablo escribe, es una que encabeza, luego de los hechos comienza, porque una de las encabeza, bueno, la etapa de la epístola, luego del escrito de Hechos por Lucas, comienza el evangelio, la epístola de Romanos, una de las más extensas y más profundas teológicamente en cuanto a la salvación. El capítulo 1 es simplemente una introducción, porque Pablo va a hablar acerca de la salvación, pero primero quiere señalar la culpabilidad del hombre, y está hablando acerca del poder del evangelio. Él está introduciendo bien hábilmente lo que es el evangelio de Jesucristo. Es muy importante porque que se pueda entender lo que es el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Porque hoy en día lamentablemente se está distorsionando lo que es el evangelio de Jesucristo. Y un punto muy importante es que Pablo decía que no se avergonzaba de ese evangelio, que eran las buenas nuevas de salvación, ese evangelio que significa buena de salvación. Y esas buenas nuevas de salvación tienen un poder para salvar al que cree. Y ese evangelio se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese evangelio, ¿verdad?, esa palabra revelación significa que está encubrido o que se destapa, que se hace claramente visible, que se quita el velo. Y ese velo, porque el hombre cuando está sin Cristo está velado, no puede comprender las grandes verdades de la Biblia. Y cuando viene a Cristo, ¿verdad?, es desvelado por medio de la fe. Y esa fe que Dios le regala al hombre para que pueda creer en Él, como dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 en adelante, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y desde el verso 18 en adelante lo que está diciendo es que Dios reconciliando al hombre consigo mismo. Y el texto bien claro dice que Dios le dio fe al hombre para que el hombre, depositando esa fe en el hombre pueda acudir a él. Ahora bien, Pablo comienza ese tema de la salvación con una introducción muy bonita acerca de la salvación, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree. Y es ese poder que Dios derramó, ¿verdad? Y que alcanza al necesitado. Ahora, recuérdese, si estamos predicando buenas nuevas, pues también tiene que haber una advertencia. Óigame, me están trayendo buenas nuevas, pero hello, ¿de qué me perdí? Entonces, ¿cuáles son las malas noticias? No es que nosotros promovamos las malas noticias, sino que Pablo hábilmente, inspirado por el Espíritu Santo, comienza escribiendo del verso 18 en adelante, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia, que los hombres deteniendo con justicia la verdad. O sea, ahora Pablo comienza diciendo, estas buenas noticias, que es para el hombre para salvación, que tiene poder para salvación, se revela por medio de la fe. Pero también hay una realidad que la iglesia tiene que tocar y se llama la ira de Dios que se revela del cielo contra toda impiedad. Porque Pablo dice, el hombre no tiene excusa, porque su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación, alabado sea el nombre del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Y ahí tenemos que ir allá para el libro de Hebreos, cuando la Biblia dice que por la fe entendemos que los cielos y la tierra fueron creados por su palabra, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora bien, Pablo está estableciendo una verdad bíblica, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y por qué se habla de lo que no se veía? Se habla de ese mundo, o eso que está en el tercer cielo, ¿verdad? Que es el cielo, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y en ese lugar, ¿verdad? Ese lugar, podemos tomar un ejemplo cuando Jehová le dice a Moisés, haz conforme al modelo que te he mostrado. Y Moisés construyó el tabernáculo. Y ese tabernáculo que se construyó fue conforme un modelo, ¿verdad? Y cuando usted lee el libro de Hechos, el libro de Hebreos, discúlpeme, se da cuenta que el tabernáculo es una copia de un tabernáculo celestial. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, se da cuenta que hay un tabernáculo celestial y que simplemente le fue mostrado un modelo a Moisés de lo que estaba en el cielo para él construirlo sobre la faz de la tierra. ¿Ve? Entonces ese es el mismo principio que está diciendo Pablo. Está diciendo, de eso que no se ve, fue hecho lo que se veía. Y en Romanos capítulo 1 está diciendo, el hombre no tiene excusa porque retiene con la verdad, la retiene con injusticia. Y Pablo está testificando en contra de la humanidad diciendo, hay una ira que se revela del cielo. ¿Por qué? Porque ustedes los seres humanos no tienen excusa. Porque su eterno poder y su deidad se hace claramente visible por todas las cosas que estamos viendo. Cuando nosotros analizamos y miramos las estrellas, esas estrellas que se ven, esa luna que se ve y esas estrellas que se ve, y comenzamos y los científicos comienzan a analizar y comienzan a investigar, alabado sea el nombre del Señor, y que la velocidad de la luz viaja aproximadamente 300 kilómetros por segundo, y usted se da cuenta de la magnitud solamente de la Vía Láctea, ¿verdad? Hablando en años luz, millones de años luz, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Dios nos ha puesto límite dentro de este gran universo, que cuando nosotros pensamos en el universo se nos rompe la cabeza en términos de tan gigante que es, no se mide ni en millas ni en kilómetros, sino que se miden en años luz. O sea, si el ser humano pudiera construir una nave que viajara a 300,000 millas por segundo, que dicho sea de paso es imposible, ni siquiera podía salir de la Vía Láctea, ni siquiera podía salir porque una vida no le da, porque eso es que Dios le puso límite al ser humano. Nosotros, cuando miramos la creación, lo que nos habla y testifica que hay un diseño inteligente detrás de todo lo que está construido. Hay un diseño inteligente, todo el ecosistema, todo el reino animal, todo el reino vegetal, todo hay un diseño inteligente construido. Y Pablo está diciendo
su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible por las cosas que fueron creadas. De modo que el hombre no tiene excusa. Entonces Pablo está diciendo, hay un poder que está en las buenas nuevas de salvación. Y esa salvación se revela por la fe. Por la fe se revela y para la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Pero hay una realidad. Y es que la ira de Dios se va a revelar y se está revelando continuamente contra aquel hombre que rehúsa reconocer a Dios. Por eso que la palabra comienza diciendo, pues como no le glorificaron como Dios, se encendieron en su razonamiento. Y si nosotros vamos a contextualizar eso. Yo sé que son pocos los que les gusta la palabra. Gloria al nombre de Jesucristo. Aquí usted no va a escuchar profecía, aquí usted no va a escuchar mucho Rambo saca la bazuca. Dios tiene propósito contigo. Pero sí estamos hablando Biblia que edifica. Así que si a usted le gusta Biblia, comparte este video. Es imposible verlo, vamos a contextualizarlo al tiempo que estamos viviendo porque ahí es donde quiero llegar. Cuando usted ve estas leyes que se aprueban, nefastas, en contra de la iglesia, en contra de la moral, usted dice, el mundo se ha enloquecido. Y nosotros estamos presenciando lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 1, que es que los hombres conocen la verdad. Porque lo de Dios es conocido, su eterno poder y su deidad es claramente conocido por medio de la creación, pero al hombre no le dio la gana de glorificar al Señor, de adorar a Dios como Dios, sino que se encendieron en su razonamiento. Y en ese razonamiento, en ese raciocinio, en esa filosofía humana, que es la reflexión acerca de la vida, pero alejado de la realidad espiritual, el hombre en ese raciocinio cae en un error porque no quiere aceptar la verdad absoluta de Dios. Y en vez de glorificar a Dios, le rindieron culto a los hombres y a los animales y a las cosas creadas. Y dice la Biblia que por cuanto esos hombres, conociendo la verdad, no le glorificaron a Dios, porque no hay excusa, toda la creación testifica del poder y de la deidad de Dios. Esa gente se encendieron en su razonamiento y en vez de glorificar a Dios, adoraron a lo creado, adoraron a los hombres. Dios los entregó. Aleluya. Escucha lo que dice la Biblia. Dios los entregó. Porque eso es muy importante que tenemos que entender. Que la gracia de Dios tiene un límite. No se abusa de la gracia de Dios. La gracia de Dios es regalo de Dios para salvación. Pero eso no se puede abusar de la gracia de Dios porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, la Biblia dice que por cuanto no le glorificaron como Dios, reconociéndole y viendo la evidencia de la deidad y del poder de Dios, no le glorificaron, Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de su corazón, de modo que se deshonren entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad por la mentira. Y dice la Biblia aquí, en el verso 27, de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Una mente reprobada. Dice la Biblia, porque a muchos les gusta hablar del amor de Dios y de la gracia de Dios, pero la gracia y el amor de Dios tienen límite. Tienen un límite. Porque la gente no tendrá excusas sobre la faz de la tierra. Es impresionante ver a estos representantes hablando de la Biblia. Es increíble ver a la clase artística dándole gracias a Dios por cosas que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque la definición del cristianismo se ha torcido. Y fíjese bien, hermano, que cuando se comete algo, aleluya, espiritual, se manifiesta en el mundo natural. Cuando se entrega, cuando se le sirve la mentira en vez que la verdad, Dios los entrega a la lascivia, Dios los entrega al lesbianismo, Dios los entrega a la homosexualidad. Y es increíble que esta semana los medios noticiosos y ahora todo el mundo les quiere dar clase de hermenéutica a la iglesia y a los pastores y definir lo que es el evangelio de Jesucristo según conforme a su propia concupiscencia, conforme a su
el corazón entenebrecido, porque lo primero que pasa en el ser humano cuando rechaza la verdad y glorificar a Dios es que el corazón se entenebrece. Y ese corazón es el centro de la voluntad del hombre. Y en ese corazón existe razón, emoción y voluntad. Fíjese bien, es increíble cómo ahora los impíos les quieren enseñar lo que es el evangelio de la iglesia de Cristo. Es increíble que ahora los legisladores les quieren enseñar a la iglesia lo que es la Biblia. Por ejemplo, en mi caso, soy pastor más de 20 años, estudio la Biblia más de 20 años, tengo 41 años, pero tengo contacto con la palabra, vamos a ponerle desde los 5 años en la escuela bíblica que tengo uso de razón y conocimiento. Y predico más de 20 años, tengo contacto con la Biblia, me gusta estudiar la Biblia. Y es increíble que cuando usted quiere hablar ciertos temas, por ejemplo, vamos a hablar temas de medicina, no tengo la autoridad para hablar de asuntos de medicina, no tengo autoridad para hablar asuntos de la ciencia o asuntos de la ley o diferentes asuntos que no me compete. Pero entonces es increíble que el mundo, cuando hablamos de los asuntos de la Biblia, todo el mundo se cree experto, todo el mundo se cree que sabe Biblia porque ha leído la Biblia. Pero la Biblia es el único libro y es el único texto sobre la faz de la tierra que cuando se lee con el corazón debido para acercarnos y para conocer la verdad, el Espíritu Santo nos ilumina para que esa verdad revelada nos haga libres. Hay mucha gente, los ateos y muchas personas, ¿verdad?, que no le sirven a Cristo, dicen, yo leí la Biblia. Pues claro, usted la leyó, pero con un corazón entenebrecido. Usted la leyó para buscar defectos en la Biblia. Usted la leyó para justificar su pecado. Usted la leyó desde una perspectiva de maldad, con un corazón entenebrecido, con una conciencia cauterizada. No para que Dios le enseñe la verdad para ser libre de su pecado, sino que la leen con la intención de justificar sus acciones o de buscar algún tipo de falla en la Biblia. Porque eso es lo que sucede cuando se prefiere servir a la mentira que a la verdad. Entonces usted ve la sociedad. Yo hablaba en estos días con un pastor compañero. Le decía, el avance de las tinieblas en estos tiempos finales es evidente la conducta social del pueblo. Y es increíble que cuando estamos discutiendo aquí Romanos capítulo 1, verso 18, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad que detienen con injusticia la verdad. Y Pablo está diciendo, ustedes no tienen excusa porque el eterno poder, la deidad de Dios se hace claramente visible desde la creación. Y ustedes no glorificaron a Dios, se encendieron en su razonamiento y prefirieron servir a la mentira que a la verdad. Su corazón fue entenebrecido, su conciencia cauterizada. Y por eso es que se manifiesta y por eso que Dios los entrega cada vez más a una vida de pecado. Porque esa vida extrema de pecado lo que significa que es un rechazo a la verdad de Dios. Y hay mucha gente, y yo quiero tomar una pausa, porque este tema y esta actitud que se ve en el mundo, no comenzó en el mundo, comenzó dentro de la iglesia, así como lo oye, aleluya. Cuando nosotros hemos comenzado a doblegar el mensaje de la Biblia a nuestro antojo, como nos dé la gana, comenzando a doblegar el mensaje de las Escrituras, porque el que está ahí, el diezmador grande, que usted sabe que está en pecado, no lo confronta desde el altar. Ahí fue que comenzó a decaer todo, porque el pecado que se refleja en el mundo, primero se ha reflejado en la vida de la iglesia. Entonces, por eso que tenemos, y si usted observa bien, el lenguaje que están utilizando mucha gente. Por ejemplo, esta noticia que salió que ahora hay alguien acusando a alguien de la iglesia por una terapia de conversión, que se sentía juzgado en la iglesia, que se sentía oprimido en la iglesia. Pero mire, ¿de dónde es que viene ese lenguaje? Ese lenguaje viene del libertinaje, que cuando no se sintieron cómodos con la sana doctrina, se amontonaron maestros conforme a su propia concupiscencia y apartaron el oído de la verdad a muchos detrás de la fábula. Esa actitud no comenzó en el mundo, esa actitud comenzó dentro de la iglesia, con predicadores irresponsables, con pastores irresponsables, que han comprometido la verdad
y que han detenido la verdad. Por eso que uno de los requisitos de ser obispo, cuando Pablo envía a Tito allá a Creta, vete, establece ancianos que sean irreprensibles, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, no acusados de rebeldía. ¿Por qué? Porque no es que el pastor tiene que ser uno de los santos de los últimos días, un querubín, un serafín, sino que está hablando de una conducta que es irreprochable, que la familia está en orden, que los asuntos están en orden. Entonces, usted ve un silencio en la iglesia, en los que se supone que estén hablando, están callados. ¿Por qué? Porque si hoy el gobierno no respeta a la familia y la institución de la familia y el matrimonio, es porque nosotros como iglesia no hemos respetado la institución del matrimonio. Nosotros ahora aplaudimos el recasamiento dentro de la iglesia. Ahora nosotros aplaudimos y respaldamos los que dentro de la iglesia se divorcian y se casan con otros y están en los altares predicando. Pues si nosotros lo estamos aplaudiendo, no los juzgue, no los critique. ¿Acaso eso no es el argumento que hemos escuchado esta semana en el Senado con los homosexuales? Que muchos han testificado dentro de la iglesia, que se sentían oprimidos, que se sentían juzgados, que se sentían hostigados cuando se predica el mensaje de la verdad. Pues si ese es el mismo argumento que predican los libertinos. Ese es el mismo argumento que predican los liberales que hablan y que están como unos bobos en las calles haciendo el ridículo, diciendo, si la iglesia te lastimó, te pedimos perdón en nombre de la iglesia. Esos son los predicadores flojos. Que han detenido con injusticia la verdad. Porque cuando se predica la verdad absoluta de la palabra, no se predica con la intención de destruir, se predica con la intención de que la gente conozca la verdad. Y esa verdad te impacte, y esa verdad lo que haga que produzca un arrepentimiento y una conversión. Pero ya no se predica del pecado. Ya no se demanda del pecado porque el pecado está dentro. Ya no se predica del pecado, porque el pecado ahora está dentro de la casa. No tenemos, por eso que Pablo dice, establece, le dice a Tito, establece en Creta ancianos, retenedores de palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda también exhortar a otros con sana enseñanza. Pero ¿cómo vamos a exhortar a otros con sana enseñanza si nuestra casa está patas arriba? Por eso que reina el silencio en contra de señalar la inmoralidad. Aleluya. Porque ya es requisito para ser ministro. No es un requisito bíblico. Si usted sabe hablar bien, con muchas eses, y bien bonito, y se proyecta, y bien maquilladito, y bien bonito, y bien jovencito, y qué lindo habla, y qué entusiasmo, y qué lindo canta, y vamos a grabarle un CD porque canta lindo, y si es dinámico es evangelista, y hemos cogido la Biblia, le hemos echado el zafacón, porque hoy los requisitos bíblicos para llegar a un ministerio no son bíblicos. No es el que ora, el que se consagra, el que se separa, como Samuel, que estaba en el templo mientras Elí estaba, amén, aleluya, siendo un irresponsable con las cosas de Dios. No, ahora es el que hable bonitos. Ahora es el que hable bonito, el que se presente bien bonito, el que tenga la cejita bien bonita, el que se maquille bien bonito, el que sepa hablar bien bonito, el que se sepa proyectar. Si usted es un experto en redes sociales, su ministerio va a crecer. Esa es la realidad que vivimos. Vivimos un mundo de mentira, de fantasía. Por eso es que no tenemos los pantalones puestos en nuestro sitio para demandar del pecado, porque el pecado lo escondemos debajo de la alfombra. Los concilios esconden los pecados debajo de la alfombra. Las organizaciones religiosas esconden los pecados debajo de las alfombras, porque hoy escogemos
Amén, a gente, gloria al nombre del Señor, que no tengan el llamado de Dios, sino que tengan la aprobación de los hombres, no la aprobación de Dios, porque cante bonito. ¿Qué? Por eso es que el reino silencia, por eso que estamos en un momento donde se supone que la iglesia está gritando y demandando el pecado, que el homosexualismo, que el lesbianismo es pecado, y usted ve el reino, usted ve que el silencio está reinando. Porque lo único que sabemos hablarle de falda y pantalón, pulseras y pantalla. Parecemos el disco rayado. No saben predicar más nada. Tenemos una porquería de mensaje que no edifica a nadie. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y si nadie tiene los pantalones, te lo vamos a decir. Usted oye mensajes que son una porquería, lleno de psicología, lleno de positivismo, lleno de basura, lleno de envidia, lleno de celo, lleno de tiraera, lleno de diablura, pero escondido detrás de una apariencia de piedad. Por eso que no tenemos los pantalones para demandar en contra del pecado, porque la conciencia te dice que estás mal. Por eso la Biblia dice que es requisito que el ministro sea irreprensible. Pero es que usted me va a enseñar a mí si su concepto de familia es que si te va mal, divórciate y vuélvete a casar. ¿Qué usted le va a enseñar a la gente? Y después lo aplaudimos. Y la iglesia, no, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Por eso que están así revolcados allá en el Senado y la Cámara. Porque la iglesia ha creado monstruos. Ahora usted ve los reggaetoneros hablando. No, gracias a Dios. Y Dios ha tratado conmigo. Mira, mi hermano, el cristianismo está distorsionado gracias al libertinaje. ¿Por qué? Porque antes la iglesia se conocía. Aleluya. Antes se sabía quién era cristiano y quién no era cristiano. Hoy en día hay una mogolla del infierno que no se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque simplemente creer que cristiano es escuchar música cristiana. Que ser cristiano es postear textos bíblicos. Que ser cristiano es decir Dios te bendiga. Que ser cristiano es darle gracias a Dios. Por eso la Biblia dice que hay gente que profesan conocer a Dios, pero lo niegan con los hechos. Aleluya. Lo niegan con los hechos. Y aquí Pablo está diciendo que una de las manifestaciones en la vida de aquellos que retienen con injusticia la verdad, que conocen la verdad, porque lo que de Dios es manifiesto a través de la creación, su eterno poder y deidad, son claramente visibles desde la creación de las cosas que fueron hechas. Se encendieron en su razonamiento, se entenebrecieron en su corazón. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque antes que se manifieste la fornicación, el adulterio y toda la depravación del pecado en el cuerpo del ser humano, primero se ejercen en el mundo espiritual. Pastor, explíqueme eso. La Biblia habla de muchas ciudades que fueron adúlteras. La Biblia habla de la gran ramera en Apocalipsis capítulo 17. Y está hablando de una ciudad. Y está hablando de una organización. Porque existe la fornicación, el adulterio espiritual. Y cuando existen esos principios en el mundo espiritual, se reflejan en el mundo natural, en la conducta del creyente. Cuando usted se va a 2 de Pedro, al libro de Judas, y habla acerca de los apóstatas, usted ve que dice que sus ojos están llenos de adulterio, que prometen libertad, pero ellos mismos son cautivos. Prometen libertad, pero ellos mismos son cautivos, están presos de su concupiscencia. Y usted ve que esa apostasía, que es un pecado espiritual, se manifiesta en lo natural, con adulterio, con fornicación. De la igual manera, aquellos que han retenido la verdad con injusticia. Hoy sí tengo ganas de predicar. Yo casi nunca predico por aquí, yo lo que hago es hablar. Hoy tengo ganas de predicar. Porque lo que usted está viendo es una poca vergüenza. La gente ha perdido el temor a Dios y la sociedad se ha vuelto loca. Ahora los senadores les quieren enseñar a la iglesia lo que es evangelio. Ahora los reporteros, los que escriben la prensa escrita y los que están poniendo los canales les quieren definir ahora lo que es el cristianismo.
Cristianismo, ser imitadores de Cristo. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que amó, ¿verdad?, al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia dice que esta condenación ha venido a condenar a los hombres, que los hombres amaron más la tiniebla que la luz. O sea, esa parte nadie la toca. Dios no envía a nadie al infierno, la gente se va al infierno solo, porque aman las tinieblas, aman el pecado, aman la maldad. Y esa conducta se le entenebrece el corazón, el entendimiento, y Dios lo entrega a una mente reprobada. A una mente reprobada. Y cuando está en esa mente reprobada, aleluya, una mente reprobada se manifiesta de la siguiente manera, y lo voy a leer. Romanos capítulo 1. Voy a repetir el verso 28 hacia adelante para que usted entienda la definición de una mente reprobada. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, coma, para hacer cosas que no convienen, punto y coma. ¿Qué son las cosas que no convienen por consecuencia de una mente reprobada? Están atestados de toda injusticia. Lo que están haciendo en el Senado de Puerto Rico es una injusticia, porque no es conforme a la justicia, que es la rectitud. Y si usted no lo sabía, el modelo de las mayores leyes que existen, de los modelos, ¿verdad?, de leyes, siempre fue el modelo de los 10 mandamientos. De ahí es que parten las leyes. Ahora votaron al zafacón los 10 mandamientos y ahora están haciendo como a ellos les dé la gana. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicida, contienda, engaño, malignidad, murmuración, detractores, aborrecedores de la verdad, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente los que la hacen, sino también los que se complacen con ella. También que se complacen con los que practican. ¿Por qué? Porque aquí Dios no solamente está condenando la práctica, sino que Dios condena a aquellos que dicen, eso allá ellos. Los que se gozan con la maldad de otro. Y entonces una mente aprobada. Entonces usted ve esto del verso 29 hasta el verso 30. Todas esas características están latentes en nuestra sociedad. Póngase a leer los comentarios de los periódicos, cómo la gente comentan. Usted va a ver ahí altivo, soberbio, injurioso, gente que maldicen, murmuradores, detractores, engañadores, contienda, homicidios, fornicación, perversidad. Cuando usted ve la clase artística de que peleando por porquería, ¿quién tiene la cadena más grande? ¿Quién tiene la cadena de oro más grande? ¿Quién tiene la ropa más cara? ¿Quién tiene los tenis más caros? ¿Quién tiene el carro más caro? Y eso es lo que transmite a la sociedad, y los valores están patas arriba. ¿Por qué los valores están patas arriba? Porque hay una sociedad que está corrompida, porque se ha envanecido en su razonamiento, porque no glorificaron a Dios. En este país el evangelio ha hecho grandes cambios y ha afectado a la sociedad positivamente. La iglesia cristiana evangélica en Puerto Rico tiene muchos centros de rehabilitación. La iglesia en Puerto Rico atiende la necesidad social del pueblo, dando ayudas económicas, ayuda de comida a los necesitados, de ambulantes. Esa es la iglesia. Pero como no tenieron en cuenta a Dios para glorificarle, prefirieron adorar a los hombres, a los animales. Y mire qué cosa, esta ley 184 y 185 es claramente en contra de la iglesia. Y dale con la iglesia evangélica, dale con la iglesia evangélica, dale con la iglesia evangélica. ¿Y los santeros para cuándo? ¿Y las otras religiones para cuándo? Porque la mayoría de los que están ahí consultan a los muertos, consultan a los brujos, consultan a los hechiceros. Sí, esa gente cuando
Esa gente que cogen de boba a la iglesia y se trepan en los altares para buscar los votos de la iglesia. Luego que se bajan de ahí van a consultar los brujos y los hechiceros a consultarlo. Esa es la política hipócrita que se vive en todo el mundo, no solamente aquí. Ese ocultismo que se manifiesta. Por eso es que hay un ataque a la iglesia. ¿Por qué hay un ataque a la iglesia? Porque la iglesia representa los valores absolutos que están escritos en la palabra, que no cambian. Y ahora, como tienen una mente reprobada, no pueden entender lo que es el evangelio de Jesucristo, que es para salvación. Y Dios los ha entregado a una mente reprobada. Todo lo que estamos viendo, toda la manifestación y la indiferencia. Usted podrá criticar la Semana Santa y que todas las semanas son santas, y claro que todas las semanas son santas, pero antes, aunque eran tradiciones de la gente, aunque fuera una vez al año, iba a la iglesia a escuchar a Dios. Pero ¿quién tiene la culpa de que la gente ya no vayan a la iglesia en Semana Santa? Son los mismos cristianos que pasan con el tira y jala de esos teólogos del raciocinio, que comienzan diciendo que todas las semanas, claro que todas las semanas son santas, y claro que se guardan toda la semana. Pero este tipo de personas que le buscan las cuatro patas al gato, que siempre están criticando todo y que nada aportan, la culpa la tenemos nosotros por estar discutiendo porquería y predicando basura que no edifica y trivialidades que lo que causan son divisiones. Y eso ahora el mundo, como ahora dentro de la iglesia la gente dice no, que todas las semanas son santas, que no. Ahora el mundo perdió esos valores por culpa de nosotros, por estar con esta búsqueda de una pureza doctrinal cuando usted sabe que no ora ni media hora. Queremos ser puros doctrinalmente, pero enchuletados en la carne, en el bistec, en el hueso pelado. La gente quiere ser tremendos profundos. ¿Y cuánto usted le dedica a la oración? ¿Cuánto usted le dedica al ayuno? ¿Cómo su consagración a Dios está en último lugar? Porque ese no es el evangelio que a mí me enseñaron. Y no fue el evangelio que yo me levanté. Y que gracias a ahora he podido resistir hasta el día de hoy y obedecer porque he dependido totalmente de Dios. La gente no ora, la gente no busca a Dios, porque la gente se encienden en su razonamiento necio y profesan ser sabios. Se hicieron necios. Ahora las playas llenas. La gente, antes había una seriedad. Y claro que por tradición nadie se salva, pero había un respeto a las cosas de Dios que se ha perdido. Ese es el punto. Se ha perdido el respeto a las cosas de Dios. ¿Por qué? Por la falta de testimonio. No hay fruto. No hay evidencia de un nuevo nacimiento. Todo es apariencia. Todo es apariencia. Todo es una apariencia de piedad. Cuando tus frutos, los que te edifican en contra tuya. Y si no hay temor allá, en el mundo, es porque acá se ha perdido el temor a Dios hace rato, hermano. Yo me recuerdo cuando uno se criaba en la iglesia, cómo uno miraba la figura pastoral. Que los pastores no son dioses. Claro que no son dioses. Pero uno, en esa crianza en el evangelio, uno miraba, no, el pastor es otra cosa. Había un modelo de conducta, de vida. Pero claro, como han llegado muchos intrusos a la obra, como han llegado muchos ministerios piratas, como le llamo yo, han pirateado los ministerios, se han apropiado ilegalmente del llamado de Dios simplemente para lucrarse. Y el mundo ve esa conducta y pierde el temor de Dios. ¿Ve? Como no hay una conducta que refleje verdaderamente el carácter de Cristo, el temor de Dios se va. Y antes que el temor de Dios se haya ido en la sociedad, hace rato se fue dentro de la iglesia. Hace rato se fue dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos viendo en la sociedad, en el mundo? En asuntos escatológicos, podemos testificar que cuando vinieron los juicios sobre Egipto, que era una preparación para Dios sacar al pueblo de Israel de Egipto,
el corazón del faraón se endurecía. El corazón del faraón, porque es un indicio, una mente reprobada, una mente cauterizada. El corazón entenebrecido es un indicio de perdición. ¿Ve? Es donde el Espíritu Santo ya no actúa, no porque no tenga poder, es que ellos deciden la maldad. Ellos deciden el camino errado. Ellos deciden la injusticia. No deciden caminar por el camino de la verdad porque no tienen. Ellos conocen la verdad, pero no quieren seguir la verdad. ¿Ve? Y es un indicio de perdición. Y lo que estamos viendo, la actitud en el mundo es un indicio de perdición. Aleluya. Pronto, todo aquel que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Cristo viene, levanta su iglesia, el juicio de las naciones. Las naciones le tendrán que dar cuenta a Dios. Los gobiernos le tendrán que dar cuenta a Dios. ¿Cómo van a haber un gobierno temeroso si no hay evidencia del poder de Dios? Este evangelio muerto, raquítico, solamente de teoría, que no produce cambio, no produce liberación, no hay manifestación de Dios acompañada con una enseñanza sólida de la palabra. La gente pierde el temor de Dios porque simplemente le estamos mostrando una cara de Dios. Y Dios se revela en la Biblia a través de 21 atributos, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante, revela el amor de Dios, la justicia de Dios, la salvación de Dios. Las buenas nuevas se revelan por la fe, pero también muestra la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia que retienen la verdad. ¿Ve? Entonces, mientras tenemos predicadores mongos tratando de convencer a la gente psicológicamente y no con el poder de Dios, que hoy en día la gente se convierte porque la gente quiere un carro, la gente quiere una casa, la gente quiere aquello, la gente quiere lo otro, pero pocos son los que se convierten porque saben que son pecadores y que van rumbo al infierno. Porque nos estamos promocionando como los agoreros. Nos estamos promocionando como si fuéramos agoreros, como si fuéramos que leemos las cartas. ¿Usted no ha visto esos anuncios en los periódicos? Fulano de tal tiene problemas con el amor, tiene problemas con la finanza, tiene problemas con el trabajo. Llama a este teléfono, la gitana y el fulano y el santero, leemos cartas y tiramos los caracoles. ¿Y por qué la gente acude ahí? Porque están buscando un favor. Y la gente acude a Dios porque simplemente están buscando un favor, pero no quieren buscar la salvación de sus almas. Y cuando el evangelio se predica torcido, la gente se convierte por motivos torcidos. Y todos sabemos aquí que parte del evangelio es el sufrimiento. Eso es parte del evangelio. El sufrimiento es parte de la ecuación del evangelio. Porque si al olivo verde le hicieron estas cosas, ¿cuánto más la rama seca? ¿Ve? Si Jesucristo lo despreciaron entre los suyos, a ese rey de reyes, nosotros que pertenecemos a ese reino y que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, también seremos rechazados. Pero hoy no, hoy los cantantes cristianos cantan una letra comercial porque quieren ahora los premios Grammy también y se sienten contentos. Se sienten contentos porque el mundo los premia. Los creyentes hoy en día se sienten contentos porque el mundo los aplaude. Y una de las señales inherentes de la iglesia es el rechazo del mundo. La Biblia lo dice, si no te oyen es porque no son de nosotros. Pero como estamos predicando un mensaje acomodado a los tiempos y que no caiga mal, un mensaje que no demanda del pecado, un mensaje que no confronta, porque no lo podemos predicar, porque como no somos irreprensibles, no nos podemos meter en esa área. ¿Ve? Porque antes que el mundo se torciera, la iglesia estaba torcida, pero gloria a Dios que hay un remanente.
Que Dios nos ayude, todos estamos remando para el mismo lado. Y si nosotros no perdemos de perspectiva qué es lo que está pasando, cuáles son los puntos reales que está pasando, esto no vamos a salir. ¿Qué te enseñó la pandemia? Puerto Rico, ¿qué te enseñó el terremoto? ¿Qué te enseñó el huracán? ¿Qué te enseñó la pandemia? ¿Qué te ha enseñado estos procesos que hemos vivido juntos como país? ¿Qué nos ha enseñado? Porque si esto a mí no me ha enseñado a madurar mi mensaje, ¿verdad? No a cambiar el mensaje, a dar en el centro de la voluntad de Dios. Pues yo veo gente que no han cambiado. Siguen en el mismo pecado, siguen en el mismo bochinche, siguen en la misma envidia, siguen en la misma tiraera, siguen todo lo mismo. ¿Por qué? Porque no han aprendido nada. ¿Qué hemos aprendido en este año de pandemia? ¿Qué hemos aprendido? Nada. La gente sigue en el mismo sistema. No hay predicación, ahora son noches de alabanza. No hay predicación, la gente no quiere escuchar voz de Dios. La gente quiere ser entretenida. Las iglesias parecen discotecas. Las iglesias parecen clubes nocturnos, sin luces, pintados de negros por dentro, con muchas luces, apelando a la emoción y sentimiento porque están carentes de una genuina unción que transforma, que santifica. Hay salvaciones falsas, por eso la Biblia dice que a los fariseos que recorrían mar y tierra, luego que hacían un prosélito, los convertían en 2 veces hijos del infierno. Porque la verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento te lleva a una vida de santificación para Dios, de consagración. Si esa manifestación de consagración a Dios no está, lo que sucedió es una falsa conversión. Tu llanto y tus lágrimas no es nada más que un remordimiento. Y no es un genuino arrepentimiento que desea un cambio radical de vida que solamente el poder de Dios lo puede dar. Por eso que hay una iglesia que solamente apela a las emociones y a los sentimientos y prepara un ambiente para impactar tus emociones. Y es como la droga, que tienes que volver ahí. Porque como no hay cambio, no te entregan herramientas para permanecer en el cambio. Te mantienen como el adicto que tienes que volver a buscar la droga en esas iglesias que solamente apelan a las emociones. Y usted ve que es el mismo mensaje, el positivismo, la psicología barata, que si Dios está contigo, que si mire, si usted es un creyente, que Dios te tiene que estar recordando cada 15 minutos que Dios está contigo, pues usted es un creyente que no tiene convicción al Dios que usted le sirve. Y claro que hay momentos en la vida donde necesitamos un abrazo, que necesitamos que nos levante las manos, pero cada 5 minutos tenemos la generación más ambivalente que ha pasado en la faz de la tierra. Cristianos endebles, flacos de doctrina, carentes de poder de Dios. Y por eso que han querido modificar el evangelio. Porque la gente, antes que el mundo intentara modificar y definir lo que es el evangelio, ya la iglesia ha redefinido lo que es el evangelio. ¿Qué es? Para muchos el evangelio es que usted vaya el domingo a la iglesia, di que adore a Dios, diezma y ofrenda, muy importante. Y usted el resto de semana siga viviendo como un impío, en pecado, en adulterio, en fornicación, en lascivia, en las diabluras. Y para muchos ese es el cristianismo. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos en esa iglesia que no lo confrontan con su pecado. Y por eso usted ve que reina el silencio. Porque como hay pecados debajo de la mesa, no podemos entonces demandar lo que no se vive. Porque la conciencia nos acusa que nosotros somos los primeros pecadores. Por eso es que usted ve que hay un silencio sepulcral en muchos que dice yo soy aquello, yo soy tabla, yo soy lo otro. Ya no se denuncia del pecado, ahora lo que se denuncia es apariencia. Yo creo en la santidad por dentro y por fuera, pero hay gente que parece un bendito disco rayado. Usted lo único que sabe predicar lo de afuera, y si las plataformas que Dios le dio, y si usted es un líder y en este momento profético lo único que predica es la misma basura,
Pues sí, porque son predicaciones de basura que no edifican a nadie. Y usted predica eso porque usted le quiere tirar a otro. Esa es la realidad. Que no edifica más, que lo que están botando es veneno, veneno por la boca, veneno, y las mismas raíces de amargura contaminan a otros, y la misma falta de perdón contaminan a otros, y usted ministra lo que usted es, y cuando le pone la mano encima, todas esas malicias y demonios se le pegan a la gente, de falta de perdón, de complejo, porque usted es una persona que ha llegado al ministerio incompleto, sin que Dios lo moldee, sin que Dios trabaje con usted en ciertas áreas, y tenemos un montón de niños espirituales metidos en los altares creyéndose que son algo, y que no son nada. Y si me va a tirar, pues tíreme, pues ya estamos acostumbrados a eso. Pero esta verdad no se puede negociar por nadie ni por nada. Y esa es la verdad. ¿Por qué el mundo está patas arriba? Porque los primeros que están patas arriba son los de la iglesia. Los primeros que están... Se me activa la música ahí, santo Jehová. O sea, ¿cómo vamos a demandar el pecado si el pecado está dentro de la casa de Dios? ¿Ven? Entonces, lamentablemente, el reflejo de la sociedad se debe a que hemos editado el mensaje de la palabra, y cuando hablamos de santidad, solamente apelamos a lo externo, y por otro lado hay gente que apelan solamente a lo interno, porque si estuvieran limpios por dentro, por lo menos por fuera se reflejara. Entonces hay gente que no tiene, se creen que tienen la de adentro, pero no tienen ni la de adentro ni la de afuera. Y hay otros que tienen la de afuera, pero por dentro simplemente eso es un disfraz que tienen. Y sin esta pandemia usted no ha madurado. Sin estos azotes que hemos pasado como país, usted no madura. Y se mantiene, usted tiene que madurar en el Señor, profundizar en la Escritura. Pasamos criticando los mensajes, la palabra, y que Dios nos ayude. Entonces, para resumir, la gracia tiene límite. Porque a los que retienen con injusticia la verdad y no glorifican a Dios entendiendo que hay un Dios creador, Dios los entrega a una mente reprobada. No me venga con la gracia barata esa, que todo es amor y que todo es misericordia. Dios también es fuego consumidor. Y el mundo y la sociedad tienen que coger a Dios en serio. Ya no cogemos a Dios en serio. Ya no cogemos a Dios en serio, porque el pecado distorsiona nuestra visión acerca de Dios. Eso lo vemos en la vida de Adán y lo vemos en la parábola de los talentos, cuando aquel hombre que tiene uno dice: Señor, yo conozco que tú eres un hombre duro, mal, duro, que recoge donde no ha sembrado. Esa es la perspectiva que tienen acerca de Dios. Y como para Dios no hay excusa, Dios los juzgó conforme a su revelación, y como quiera fue juzgado. Dios es fuego consumidor, y la gente tiene que volver el temor de Dios a su casa. Que Dios nos ayude a enfrentar lo que viene. Porque lo que viene no se puede probar con palabras o con teoría. Se va a tener que demostrar con vivencia y evidencia, con compromiso. Y vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos terribles sobre la faz de la tierra. Y esas personas de superfe, que en esta pandemia Dios desenmascaró. Lo que pasa es que la gente, como están en una mente cauterizada, no pueden conocer, porque ellos le rinden culto a los hombres y no le rinden culto a Dios. Así que le voy a dejar hasta aquí. Dios bendiga a todos los que han estado por ahí. Comparta este video con alguien. Amén. Así que gracias por su sintonía.
Y que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y oremos, porque verdaderamente el Señor está más cerca que nunca. El Señor está más cerca que nunca. Que Dios nos ayude a llegar a esa meta que se llama el cielo, en el nombre de Jesús. Así que el Señor le bendiga. Busque a Dios. Vuelva a la oración. Vuelva a la intimidad con Dios. Vuelva a poner a Dios en primer lugar, porque el Señor está a las puertas. Así que Dios me le bendiga. Hacia adelante en Jesucristo.